gracias a la UNID, gracias a ustedes por estar aquí presentes en un tema que para muchos puede ser pesado, denso, pero que para otros puede ser básicamente indispensable. Y básicamente indispensable, estamos hablando por supuesto de los derechos humanos, y esos derechos humanos, de dónde vienen, cómo proceden, para qué están y cómo les sirve a ustedes para algo o no les sirve a ustedes para nada. Cuando me invitaron para hablar sobre los derechos humanos, inmediatamente se me vino a la cabeza pues el motor inicial, el motor generador de la necesidad de la protección de los derechos humanos. No necesitaríamos determinar específicamente lo que son los derechos humanos si no estuviéramos en riesgo permanente de verlos violentados antes de ser protegidos. Entonces tenemos que construir la estructura organizacional necesaria y suficiente para poder defendernos de algo, de alguien que tiene que ver con la violación de lo elemental. Lo elemental sería la vida humana, y lo elemental sería la dignidad de esa vida humana. O sea, no solamente vivirla, sino vivirla con plenitud, vivirla necesariamente desde planos de equidad, de justicia, de igualdad. Bueno, pero estos planos de equidad, justicia e igualdad no necesariamente han sido ponderados durante toda la historia, no han estado ahí presentes, no les hemos sacado jugo lo necesario. Hemos estado trabajando bajo diseños de estados, diríamos totalitarios, desde el índole que tendría que ver con las monarquías, los imperios, estos reyes que tienen el poder absoluto. Paradójicamente, hoy tiene más poder Obama que cualquiera de los monarcas absolutos que hayan existido en la faz de la Tierra en toda la historia. Y sin embargo, Obama es uno de los adalides de la democracia y de la defensa de las libertades. ¿Sí? En términos generales, algunos podemos estar en contra de eso, otros no. Esta historia empieza con lo que sería este hombre que fue uno de los primeros pioneros en tratar de organizar las cosas, organizar la vida cotidiana, desde marcos que lo superaran a él en términos de poder, y esos marcos tendrían que ser las estructuras legales que se pudieran dar. El iniciador de esto es uno de los reyes más importantes, es Ciro, quien en 539, Ciro el Grande va a tener la capacidad de entender la necesidad de generar un estatuto a partir de su conquista de Babilonia. Repito, estamos hablando del 539 a.C., en donde dice, bueno, hemos logrado conquistar estas tierras, y bueno, estas tierras ahora tienen que empezar a dar frutos en términos, sí, de producción, pero también en términos humanos, porque uno de los valores fundamentales de la antigüedad era el recurso humano. No el recurso financiero, no el recurso mercantil, no el recurso de la riqueza natural, sino el recurso del valor humano de los hombres. El que no tenía hombres, fueran esclavos o fueran como se les llamara, trabajadores, etcétera, pues no tenía capacidad de producción, y no tenía capacidad de producción, pues simplemente no era rico. Era una época en que la riqueza daba poder. Luego nos dirá Werner Sombart, allá en el siglo XIX, de que la transformación en términos de positivismo sobre la capacidad del poder nos la va a dar ya no en sí mismo la riqueza, sino el poder. Ahora el poder es el que nos va a generar riqueza. Acuérdense ustedes lo que hemos dicho, bueno, en otros lugares, que poder es capacidad de decisión. Y entonces tenemos uno de los documentos más antiguos que pueda ser que se construye en Mesopotamia, cuando uno de los emperadores de ese lugar, Hammurabi, decide desarrollar un código que parece una suerte de constitución, pero que, como habla también de derechos y valores relacionados con el ser humano, también se le da como antecedente a lo que pueda ser la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Carta de Mande va a ser otro de los antecedentes, probablemente el más importante que se puede encontrar relacionado con estos derechos humanos. Mande es un lugar que se encuentra en Mali,
eso es en África Occidental, y en ese lugar vamos a encontrar todo un documento que se escribe también en barras de arcilla, en donde nos vamos a poder referenciar en términos de la igualdad del ser humano, la necesidad de salvaguardar la vida como uno de los elementos fundamentales entre los iguales, tomándose como iguales los seres humanos, hombre, mujer y todo aquello que tenga que ver con sus actividades, nos va a decir la Carta de Mandel. Tenemos otro interesante recurso literario que se llama el Cantar de los Cantares para Castilla. Estamos hablando del siglo XV, en donde el Cid, ¿se acuerdan del Cid campeador? Bueno, pues ese Cid agarra y le dice al rey Alfonso: vos que solo valéis más que nos, pero nos que juntos valemos más que vos. Y en ese momento le está ubicando perfectamente su capacidad de poder al rey. Le está diciendo: cuando la comunidad se enfrenta a ti, tú no vales lo que vale la comunidad. Ahora, si tú vas a estar marcando pautas, la comunidad acata. Pero es una forma de equilibrar la capacidad de poder. ¿De poder de qué? La capacidad de decisión que tenga el rey en relación a las tierras, a las vidas, a los bienes de sus súbditos. Entonces, la necesidad lógica de tener la capacidad sobre la vida del de enfrente y sobre su propiedad implica que hay una estructura divina que está animando esa capacidad. Entonces decimos, bueno, pues los reyes son reyes por el toque divino, por la gracia de Dios. Y contra Dios, pues nadie se puede levantar, porque es el poder absoluto. ¿Sí? Bueno, después vamos a tener a Thomas Jefferson. Nos vamos a encontrar con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, también la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, que van a arrancar en Francia, que uno se inspira en el otro, por supuesto, donde uno de los valores fundamentales, ustedes lo saben, son esta triada de elementos de igualdad, fraternidad y legalidad. Y entonces nos dicen, a partir de estos tres elementos, pues vamos a generar el marco referencial por el cual vamos a mover a nuestras sociedades. Y por ahí nosotros empezamos a trabajar. Llegamos al siglo XIX y empiezan los problemas, porque en el ámbito de la epistemología, es decir, de la teoría del conocimiento, nos vamos a encontrar dos postulados. Por un lado, el positivismo, y por el otro lado, lo que viene de antaño, que se llama justnaturalismo. Es la justicia natural, es la que todos aquellos que estamos aquí sentados conocemos de sobra. Ustedes, cuando están por ahí, ven que un señor llega y agarra a un niño así y le revienta una bofetada, ustedes dicen, oye, reacciones a la injusticia, ¿no? Bueno, pero es que yo soy su padre y le puedo pegar, últimamente es mi hijo. Y ustedes dirán, pues ni tu hijo ni no tu hijo, tú no lo puedes maltratar. Bueno, esa es una reacción justnaturalista. Ustedes están ubicando la naturaleza de lo justo o de lo injusto a partir de su propio bagaje cultural, de lo que aprendieron, de lo que les enseñaron. Ese es el justnaturalismo. Uno de los claros exponentes justnaturalistas de la Edad Media, lo estamos ubicando en el 1100, 1200, sería la secta del Libre Espíritu. Es una secta que se va a dar en la zona del sur de Francia. Estamos hablando de Toulouse, Perpignan. Es un lugar que como región se conoce como Languedoc. Languedoc, que en francés quiere decir la langue d'Oc, es decir, la lengua de Oc, del pueblo de Oc. Entonces, ahí fueron a quedarse los templarios. Habrán oído de los templarios con estas historias de Leonardo da Vinci y ¿cómo se llama la novela esta? Del Vaticano. Código da Vinci. El Código da Vinci y todo eso que tanto nos gustó ver en película y tanto parece que dijeron que lo habían leído todos, empezando por lo que es Gloria, pero bueno, yo creo que no lo entendieron. El caso es que tenemos ahí un elemento regional histórico que se está dando con los cátaros. Los cátaros son los que viven en la región del Languedoc. Los cátaros dicen, Dios existe, Dios es omnipotente y omnipresente, y los reyes se cubren debajo de la capa de esta omnipresencia y esta omnipotencia. Pero nosotros demos un salto hacia adelante y digamos,
qué es omnipotente y qué es omnipresente. Y entonces se autocontestan los de la secta del Libre Espíritu y dicen la naturaleza. Entonces, ¿para qué creer en Dios si la naturaleza guarda las mismas características de poder que ese Dios que está animando a las monarquías, a la monarquía de Francia, a los reinados de los estados italianos, a la monarquía castellana, a la valenciana, etcétera, y a la inglesa? Entonces, ellos generan esa lógica que se va a llamar una suerte de anarquismo justnaturalista, en donde se trata de teorizar el por qué las monarquías no tienen derechos más allá de los que la naturaleza les puede dar, pero como el hombre participa de igual modo de la naturaleza, por tanto el poder de la naturaleza también atañe al hombre, y por tanto, tanto el hombre y mujer, ya se entiende, ¿no? La humanidad, tanto la humanidad como los reyes, las monarquías, tienen los mismos derechos. Obviamente esto dicho aquí pues puede sonar curioso, pero dicho en 1200 en la ciudad de Carcassona, en Languedoc, en la región de Languedoc, pues era un enorme pecado mortal. Entonces la Iglesia, a través de la Inquisición, pues, se dio a la tarea de acabar con la secta del Libre Espíritu, lógicamente. Pero ahí tenemos una de las primeras banderas reivindicativas de los derechos de la humanidad en términos de equidad, de igualdad. ¿Sí? Bueno. Ese justnaturalismo, decía, se encontrará enfrentado, el justnaturalismo que viene de la Edad Media, se encontrará enfrentado, con antecedentes en las ciudades-estados griegas, se encontrará enfrentado con el positivismo del siglo XIX, que se estructura a partir de una serie de legados filosóficos construidos por filósofos como Federico Engels, y también por legados filosóficos como Federico Hegel. Entonces no nos hagamos bolas con los dos trabajan lo mismo, nada más que uno de ellos va a trabajar sobre el ámbito del materialismo histórico, Engels, y Hegel va a trabajar desde el ámbito de lo que ellos llamaban la filología espiritual. Entonces vamos a ver que dentro del concepto de positividad que se está manejando desde el siglo XVIII y XIX, vamos a encontrar con que ese concepto ampara el todo. Para Hegel, el todo es lo que te da la certeza de lo posible. Lo que es positivo se encuentra en unicidad. Entonces, para el positivismo del siglo XIX, esa unicidad se va a expresar en diferentes maneras sociales de cultura, de expresiones culturales. Entonces nosotros podemos registrar cuál es el valor del poder absoluto, cuál es el valor de la sociedad, cuál es el valor del trabajo agrícola, cuál es el valor de la historia, cuál es el papel de la historia, a partir de entenderlo de una forma homogénea. Esa forma homogénea va en contra del justnaturalismo, porque el justnaturalismo propone la capacidad del individuo de decidir lo que es justo. Sin embargo, el positivismo dice no, tenemos que encontrar las líneas filosóficas, teóricas, que nos permitan encontrar bienes comunes, concertar la información filosófica para que todos trabajemos en una misma línea, esa misma línea social, que es la que va a animar a las universidades del positivismo de aquel entonces. Entonces tenemos que esos derechos universales no pueden verse con la suficiente fehaciencia en la medida en que en el siglo XIX también surgen posiciones antropológicas, como pueda ser el relativismo cultural, que va a adoptar sus más grandes formas de estructura teórica ya a principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Esa transición nos está hablando de ese relativismo cultural, en donde se pondera la capacidad de cada individuo de entender la estructura cultural a partir de sus tradiciones y de su transmisión de la cultura en el proceso educativo. Esto quiere decir que la gente que se encuentra, por ejemplo, viviendo en Java, en la isla de Java, tiene la capacidad de estructurar su organización social como le da la gana, y ese como le da la gana tiene que ver con el entorno, tiene que ver con sus tradiciones, tiene que ver con procesos de migración, en fin, N cantidad de variables que hacen que cada cultura, en cada espacio,
geográfico tenga la capacidad de diseñarse de manera diferenciada. Entonces, ese relativismo es el que también le pone freno a la idea de la universalización de los derechos humanos. Tenemos que tomar en cuenta, nos dirá el relativismo cultural, todas las características específicas de esas sociedades, ¿sí? Imagínense aquí en México que nosotros trabajáramos dentro del relativismo cultural, pues tenemos que enfrentar la capacidad de todas las etnias, estamos hablando de 50 y tantas etnias en todo el país, en donde deberíamos de tomar en cuenta sus características específicas para la construcción del modelo de mexicanidad. ¿Ustedes creen que hemos hecho eso? No, ¿verdad? Entonces tenemos a las comunidades indígenas así, como comunidades, como nichos culturales, en donde a veces se nos ocurre acercarnos a ellas para conocer la diferenciación étnica y en algunos momentos la diferenciación cultural. Pero no los hemos invitado a participar de la universalización porque de suyo es que todas las que son comunidades indígenas tienen su propia estructura de organización social, ¿no? Entonces, querer desde el Estado mexicano entrarle a eso pues es muy problemático. Entonces, la universalización de los derechos humanos, ¿hacia dónde la debe de tomar el Estado mexicano? Pues la debe de tomar hacia el otro, hacia los países que están en el entorno, donde se pueden encontrar lugares comunes en términos de cultura, como la llamamos, occidental, que de occidental no tiene nada, ya sé, nos ubicamos en determinados espacios y ya la cultura occidental se transforma en cultura oriental, nosotros seríamos occidentales, cuando nos movemos para el otro lado, entonces Asia para nosotros es occidente y no oriente, cuando hablamos del lejano oriente, pues es desde Europa, no estamos hablando desde América. Esto quiere decir que los derechos universales se construyen desde un profundo concepto de eurocentrismo, ¿sí? El eurocentrismo implica la capacidad de diversas cúpulas filosóficas, vamos a llamarlas así, en Europa, que tienen la capacidad de universalizar sus verdades. ¿Cómo se universalizan esas verdades? A punta de imperio. Entonces vamos a tener a los franceses, vamos a tener a los ingleses, vamos a tener a los españoles, teniendo la capacidad de imponer sus verdades culturales a las diferentes sociedades que conquistan. Sea la conquista a través del militarismo, sea la conquista a través del comercio, como está ocurriendo en nuestros momentos después de la Segunda Guerra Mundial. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, pleno siglo XX, y en esa Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta los hombres de la capacidad infinita de destrucción que tenemos. Somos capaces, después de haber pasado la Primera Guerra y toda la mortandad que se dio, de repetir la matanza y echamos a andar un genocidio verdaderamente brutal, en donde ya la capacidad inventiva de la degeneración social del propio individuo, pues es lo que levanta las banderas de determinación de un momento histórico específico. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta que hemos destruido ciudades, nos damos cuenta que hemos asesinado criaturas, viejos, mujeres, niños, hombres, por su credo, por su color, por su ideología, por lo que sea, entonces decimos, tenemos que hacer una reflexión para que esto no vuelva a suceder. Eso es lo que se dice en aquel entonces. Y esa reflexión terminará en el momento, si mal no recuerdo, en 1948, cuando se genera la Declaración de Derechos Humanos. Esta Declaración de Derechos Humanos, aquí traje unos artículos que me han parecido, bueno, toda la declaración es interesante, por supuesto, pero hay unos artículos que nos pegan más que otros. Esa declaración sí tiene que ser de corte universalista. Entonces, dado el resultado de una guerra mundial, pareciera que la conclusión lógica tendría que ser que todos los involucrados en la guerra mundial participaran de este acuerdo de corte humanitario para darnos a nosotros mismos una referencia legal a la cual adscribirnos para el día de mañana no tener que volver a vivir un fenómeno de esas características. Claro, todo se quedó en el discurso, por supuesto, porque hoy una guerra limitada que pueda ser en Irak o ahora ya en Irán, en Siria, o donde les guste a ustedes, Afganistán, Pakistán, en su capacidad de destrucción llega ya a asemejarse a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, en Vietnam se tiró la misma cantidad
se soltó la misma cantidad de energía en términos de bombardeos que lo que se soltó en la Segunda Guerra Mundial completa. Estamos hablando no más de Vietnam, de los bombardeos en los Estados Unidos a Vietnam. Bueno, entramos en una época después de la Segunda Guerra Mundial en donde los valores de protección para el individuo le pegan a ciertos grupos de élite cultural en donde la reflexión sí es firme. Tenemos que generar los documentos, los acuerdos a nivel internacional para que esto no vuelva a suceder. Es, por ejemplo, el momento de la eclosión de los acuerdos para poder proteger las ciudades, la arquitectura. No es posible que en un bombardeo masivo que se hace sobre Lyon o sobre la ciudad de Colonia se acaben monumentos históricos de toda la vida, como pueden ser las catedrales, en Reims, etc. Entonces decimos, bueno, vamos a proteger nuestras ciudades, vamos a generar armas legales que nos permitan la protección patrimonial, la de la cosa en sí, el objeto. Y en consecuencia también debemos de estar protegiendo al sujeto, a los que lo hacen, a los herederos de las tradiciones históricas, en una convocatoria general abierta, internacional. Bueno, en la que participa, por supuesto, países como México, donde siempre el Estado, a través de las instituciones de gobierno, ha querido participar dentro de todos los acuerdos internacionales que considera beneficiosos en términos generales, en términos de humanidad. Y ahí estamos firmando todos estos acuerdos y suscribiéndolos cada vez que se ponen, aunque no tengamos la capacidad necesariamente de imponerlos en nuestra propia patria. Bueno, ahí tenemos un artículo tercero que dice, un artículo tercero, bueno, es el primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla de que todos los hombres son individuos libres, son iguales, tienen los mismos derechos obviamente, etc. Vamos sobre el tercero, dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y agrega en el artículo 29.1, inciso primero, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. ¿Qué nos está diciendo el artículo 29 de la Declaración de Derechos Humanos? Que es absolutamente inalienable la disposición humana cara a su entorno urbano primario. Y ese entorno urbano primario se llama municipio. Allí donde tú estés viviendo, ahí donde se desarrolla tu ciudad, ahí donde se desarrolla tu vida, ahí es donde tú tienes en primera instancia un derecho a ejercer, y ese derecho es al de vivir plenamente la constitución de tu municipio, la constitución de tu entorno político, geográfico, y la célula de este pues es el ámbito municipal, ¿sí? ¿Ustedes viven plenamente su ámbito municipal? Vale levantar la mano. A ver, los que sí, levanten la mano los que sí viven plenamente. ¿Qué quiere decir? Que no salen a la calle sin temor a que les den 3 plomazos, sin que los secuestren, sin que les roben el coche, sin que se vayan a violar a su novia, sin que le den la bandera, o al novio, sí, también, dependiendo. Y esto están tranquilos, hasta cuando salen de su casa la cierran normalmente y se van finos y alegres. No hay bronca en la ciudad. Sí hay bronca. ¿Cómo la ven? Sí hay en la ciudad, pero en algunas partes no. Ajá. ¿Cómo se fija que la ciudad tiene problemas en algunas partes y en otras no? ¿Cuál es el grado de control, de registro, para que uno pueda decir la mayoría de mi entorno es tranquilo o la mayoría de mi entorno es intranquilo? ¿Cómo se hace esto? Dependiendo de qué. Pues el nivel socioeconómico. No, podría ser de estudios que desarrolle el municipio, el gobierno del estado, las universidades, ¿no? O sea, no necesariamente los datos numéricos nos pueden dar alguna cifra, nos pueden dar alguna explicación que nos pueda llevar a una interpretación lógica de lo que pase algo. O sea, normalmente, cuidado con los números, porque los números te pueden engañar, depende de cómo los recojas, depende de quién los recoja, depende de para qué los recojas. Hay un mundo enorme de variables que hacen que la interpretación del número cuantitativa pues te lleve a errores profundos.
Entonces, vamos a decir que a partir de estudios de instituciones podemos saber que en determinado lugar, en determinado estado, en determinada ciudad, podemos estar más tranquilos o no podemos estar más tranquilos. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque si no lo estamos, pues están violando nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces yo puedo vivir a todo dar y yo puedo tener una cuenta bancaria espléndida, pero si la mayoría de los que tengo enfrente no la tienen y viven sufriendo, y ese sufrimiento me hace sufrir a mí, porque cualquier día, en plan egoísta incluso, me pueden llegar a quitar mis propiedades o quitar mis beneficios, que yo me he ganado, según yo, por supuesto, pues voy a estar con el problema de la vulneración de mi derecho humano. Entonces yo tengo la necesidad de exigirle a mis gobernantes pues que haya esa capacidad de respeto por los derechos humanos, ¿no? Yo creo que esto es elemental. No se tiene que ser ni socialista, ni comunista, ni nada por el estilo, pues, para pensar en esos términos, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tú estás trabajando en tu ciudad y te quitan impuestos, o después te llegan y te van a quitar la tierra porque encuentran gas debajo de tu suelo, o cuando te asaltan, o cuando hay situaciones que se dan por acción u omisión del Estado. Entonces, pues nos están quitando nuestros derechos humanos y tenemos que trabajar sobre ellos. Entonces, lo ideal es tener un gobierno que refleje la capacidad de los intereses de los ciudadanos en sí mismos para que se pueda avanzar dentro de tu capacidad de conservación de tus derechos humanos. Fíjense qué curioso, uno puede estar adentro de cualquier institución en esta nación, que puede ser una institución en donde se genera la educación familiar, o la institución donde se genera la educación religiosa, o la del propio Estado, etcétera. Tú puedes sentirte educado, tú puedes sentirte que hay un proceso de transmisión de la cultura a través de la educación que te llega y que va generando valores en los cuales nos podemos reconocer todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, hay situaciones que se van generando en las propias estructuras del Estado y en tu propia sociedad que no te permiten vivir plenamente a conciencia lo que tú quieres hacer, ¿sí? O sea, vivir la felicidad de un modo pleno. Y ese es uno de los temas en los que tiene que trabajar la capacidad de las organizaciones, los organismos internacionales, para superar la problemática nacional de cada una de las naciones y avanzar en esa consecución plena de los derechos humanos. No porque yo viva bien quiere decir que todos viven bien o que todos vivimos bien, eso está como que claro. Entonces nosotros debemos de generar una suerte de conciencia que tiene que partir desde el grado de la educación, sea en cualquiera de los niveles que he comentado, para que tengamos la capacidad de solidaridad con el otro. Porque en la medida en que tengamos esa capacidad de solidaridad, nuestra sociedad va a ser equitativa, va a ser pues también solidaria, como no, y va a ser justa. Y en la medida en que nosotros vivamos esos elementos de interés individual, podremos estar tranquilos en lo social. Es una retroalimentación. La capacidad que tienen las instituciones internacionales para poder definir un marco de reglamentación de corte legal, jurídico, en donde nos insertemos nosotros para el desarrollo de nuestra vida cotidiana, en términos de igualdad, es fundamental para que no encontremos valores negativos que hagan que nuestra propia sociedad se vaya al abismo dentro de la estructura propia de la actividad que desarrollamos, ¿sí? Yo me voy en un coche, ahora lo estaba viendo en el Facebook, unos muchachos que salen por ahí en un coche, ven a unas personas pobres y les avientan de huevazos. Y esa es su diversión. Bueno, habría que ver cuál es el registro de diversión que se puede tener en ello, pero lo que está muy claro es que hay un proceso de desprecio hacia el otro, ¿sí? Esto